otra vez reencontrándonos para continuar con nuestro estudio de material de bioquímica. Bien, espero que se encuentren bien a la distancia unas palabras para todos ustedes y bueno, iremos intercambiando algunos saluditos con nuestros estudiantes. Jennifer, Ludmila, ¿cómo está? Buenas noches. Valeria Laime, buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? He estado bien, ¿y usted, Valeria, cómo ha estado? Muy bien, doctora, gracias. Qué bueno, Valeria, me alegro mucho. Continuamos, Valeria, gracias. Celina Lucas, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. Estoy bien, gracias. Muy bien, me alegro, Celina. Nelson, buenas noches, ¿cómo está Nelson? Buenas noches, doctora, ¿todo bien? Gracias. Muy bien, Nelson, me alegro mucho, gracias. Mamani Denar, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? ¿Todo bien, Denar? ¿Ha revisado los enlaces que se le ha enviado? ¿Ha vuelto a recordar? Sí, en eso estoy, doctora. Muy bien, Denar, muy bien. Porque a la semana vamos a hacer un examen repaso, preparándonos para ya el segundo parcial y veremos cómo está nuestro nivel de aprendizaje. Bien, comunicaré oportunamente, por supuesto, sobre dicho examen. Bien, vamos a ir iniciando el tema y vamos a ir compartiendo la pantalla. Lo que tenemos para hoy es lo siguiente. Vamos a ir realizando en realidad, un aprendizaje sobre el tema de los lípidos de importancia fisiológica, una introducción al metabolismo de los lípidos. Bueno, quiero en este instante indicar de que todo lo que hemos ido revisando en relación a carbohidratos, pues acabó. Con el tema de vía de la pentosa fosfato y hexosas, hemos concluido el metabolismo de los carbohidratos, que ha tomado en cuenta un azúcar importante, que ha sido principalmente la glucosa, que ha sido fosforilada como glucosa fosfato. Bien, ahí cerramos ese módulo de carbohidratos y ahora entramos a metabolismo de los lípidos. Bueno, el metabolismo de los lípidos tiene cierta complejidad en relación al tema de carbohidratos. Para entrar al metabolismo es necesario apropiarse de bastantes ejemplos de funciones, de nombres, sobre todo de sustancias químicas, para que ya con esa base podamos iniciar ya metabolismo lípidos, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué les comento sobre los lípidos? Nuestro organismo dispone de lípidos de dos fuentes importantes. Primero, la dieta diaria. Una dieta que contenga grasas o aceites, grasas semisólidas, procesadas las grasas en diversos alimentos como chocolates, helados, etcétera, que ingresan hasta nuestro nivel intestinal y que vamos a poder absorber mediante un sistema de transporte que luego estudiamos y que será el transporte de los diferentes lípidos. Porque de hecho tiene una gran particularidad, no es miscible con las moléculas de agua, ¿verdad? Eso sí están recordando. Por otro lado, los lípidos están localizados en diferentes niveles de nuestros tejidos. El principal tejido en el que encontramos lípidos es el tejido adiposo. También están en las membranas celulares, bajo la variedad de denominación fosfolípidos. Se encuentran otra variedad de lípidos denominadas esfingomielinas, que están en el tejido encefálico, están en las células nerviosas. También tenemos en los organelos disponibilidad de lípidos, por ejemplo,
Las mitocondrias también tienen su propio lípido que se llama la cardiolipina. A ver en qué otros organelos hay lípidos. En los lisosomas, que tienen la función de ir degradando azúcares, proteínas, lípidos, entonces ahí también tenemos una disponibilidad de lípidos. Tenemos lípidos relacionados, por ejemplo, con las glándulas esteroideas, las glándulas que producen hormonas sexuales, por ejemplo. ¿Ven? Tenemos entonces una variedad de tejidos con diferente presencia de diferentes lípidos. Bien, por tanto, lo que queremos en este tema es en realidad apropiarnos de ejemplos de los lípidos, apropiarnos de los componentes químicos de los diferentes lípidos. No vamos a entrar en mucho detalle químico, pero los vamos a ir razonando para poder establecer una base química de lo que va a ser el metabolismo de los lípidos. Bien, cuando estudiemos metabolismo también vamos a observar, aprender en realidad lo mismo que los carbohidratos. Una deficiente actividad catalítica de, por ejemplo, enzimas o tal vez de receptores en algunos casos, pues van a generar una alteración, ya sabemos, en las reacciones químicas, se acumula un sustrato, disminuye un producto, y esto tiene que estar relacionado o va a estar relacionada con diferentes patologías relacionadas también con los lípidos. Y una de estas enfermedades interesantes es la diabetes. Alguien me dirá, pero usted nos dijo que la diabetes es la subida de azúcar en sangre, que no se regula, etcétera. Sí, es evidente. Pero ocurre que cuando hay diabetes también hay alteración del metabolismo de los lípidos, el metabolismo de las proteínas. Entonces, en esta circunstancia también vamos a hablar de una alteración de los lípidos. Otro tema muy interesante, problema actual en nuestra sociedad, es la obesidad. Y lamentablemente quiero decir que en esta época de las cuarentenas, pues sería bueno hacer una investigación, ¿no? Cómo las personas están subiendo de peso en esta situación, están comiendo tal vez un poquito mejor, con más disponibilidad de tiempo, no están corriendo al trabajo. Pero esas caminatas las estamos evitando, ¿verdad? Y bueno, en la casa más sedentarismo y a ver cuántas personas sí incrementaron de peso, tal vez con una tendencia a la obesidad en algunos casos. Alteración del metabolismo de los lípidos. Otro problema muy frecuente en la clínica es la ateroesclerosis, una enfermedad, una patología relacionada, por ejemplo, con cambios de concentración en un lípido que tiene el nombre de colesterol. Vean, por tanto, entonces tenemos diferentes situaciones en las que pues hay cambio en la química de los lípidos, ¿verdad? Y bueno, entonces recordar digamos, un título muy importante, conceptual y funcional de los lípidos en general. Los lípidos tienen que denominarse sustancias energéticas permanentes. Ahora tenemos otro concepto, otro manejo. Los carbohidratos, recordando a los carbohidratos, son moléculas energéticas temporales. Es decir, se agotan. Vimos que se agotan. Por eso es que recurrimos a la degradación de glucógenos, recurrimos a la gluconeogénesis, ¿verdad? Para mantener estables los valores de azúcar. En cambio, en el tema de los lípidos, yo debo a decirles que en las diferentes condiciones en que se encuentre la persona, el individuo, nuestro organismo, por ejemplo, el ayuno más prolongado, estados de inanición, estados de una huelga de hambre, situaciones en las que no se consumen alimentos en general, pues tenemos la facilidad de seguir utilizando energía a partir de la degradación de los lípidos, de un grupo de lípidos que tienen en denominación llamarse triglicéridos, que están en el tejido adiposo. Por tanto, vean lo que nosotros hemos estudiado anteriormente, era cómo nuestro organismo, nuestro nivel celular, provee de energía al nivel celular. Hasta ahí vamos.
Pero ahora vamos a aprender que tenemos otro recurso tan importante a partir de los para proveernos de una energía en forma constante, permanente. El tejido adiposo, pues si ustedes han estudiado anatomía, no es que han estudiado anatomía. El tejido adiposo no se pierde. Si bien vamos a estudiar, por ejemplo, y hacemos una disección para el tejido adiposo, les aseguro que aún en ese cadáver, que lleva mucho tiempo ahí en el anfiteatro, aún cuenta con tejido adiposo. Evidentemente las células están, por supuesto, no hay ningún tipo de función. Sin embargo, sí se encuentra tejido adiposo. Y eso es porque entonces tenemos, o sea, se tiene, aún en esas condiciones, la disponibilidad de tejido adiposo. Bien, bueno, entonces con esta introducción, decirles que los alimentos provienen de la dieta, en este ejemplito que hemos colocado de imagen, aquí tienen mantequilla, por ejemplo, grasa procesada, la leche tiene grasa, ¿verdad? Y ahí son unos helados, deliciosos helados que se antojen ahora, unos chocolates deliciosos que también tienen grasa, tienen lípidos. Por lo demás, tenemos aceites, tenemos el aceite de oliva, tenemos margarinas, en fin, una gran variedad de lípidos que ponemos en la dieta. La diferencia con los carbohidratos es que los carbohidratos los consumimos en bastante cantidad, recuerdan, ¿verdad? Si cada uno hace un análisis en el fraccionamiento de su dieta, lo que más tenemos ahí son carbohidratos. En cambio, los lípidos los consumimos pues en fracciones pequeñas, ¿no? Si usted usa margarina, utilizará una cucharilla de margarina. No es que va a utilizar todo el paquete de margarina. Si utiliza aceites, utiliza un chorrito de aceite. No es que terminó todo el bidón de aceite, ¿verdad? Esa es la diferencia, que los lípidos los utilizamos en fracciones disminuidas. Bien, vamos a la siguiente imagen. Aquí ya viene lo más molestoso. Los lípidos en general son sustancias que tienen diferentes acciones metabólicas, van a intervenir en diferentes vías metabólicas, que las vamos a ir estudiando, por supuesto. Entonces, un poquito de enunciación, pues quiero decirles que tenemos temas como biosíntesis, vamos a poner un puntero, biosíntesis de los ácidos grasos, ¿ves? Ácidos grasos, pero vamos a marcar el término ácidos grasos, y lo vamos a dejar pendiente. Ácidos grasos saturados. Biosíntesis de los ácidos grasos, metabolismo del colesterol, el colesterol. Saltamos a la mención, oxidación de los lípidos, degradación de los lípidos. Vamos a generar un transporte de los lípidos. Y hace rato y recordamos, ¿verdad?, que los lípidos no son miscibles a agua. ¿Y cómo los vamos a usar? A nivel intestinal van a unir a unas sustancias, o a nivel hepático también, con otras sustancias clínicas que en conjunto se denominan lipoproteínas. Usamos lípidos tejidos a utilizar lípidos. Por otro lado, ese transporte permite guardar lípidos, como el caso de los triglicéridos, tejido adiposo. Una acción metabólica un poco compleja. Finalmente, lípidos especializados, como fosfolípidos, como esfingomielinas, que tienen una acción muy importante en relación a las células nerviosas y cerebrales. Hacen una protección de las dendritas. Facilitan, por ejemplo, que faciliten el estímulo y la respuesta en las células nerviosas. Tienen un efecto protector eléctrico. Ya hemos aprendido en anatomía que las células nerviosas tienen una actividad como corriente eléctrica, ¿verdad? Un estímulo, una respuesta continua.
que es continuo, no puede haber cortes. Hay lípidos especializados. Si alguien me indica en este rato, eso es mentira, porque hay enfermedad, si existen estas alteraciones, sí, sí existen. Y esas alteraciones las vamos a estudiar en las enfermedades que tienen el nombre de esfingolípidos. Ya sabemos, no toda alteración química siempre tiene consecuencias en lo que es células, tejidos. Bien, entonces, posteriormente, aplicando ejemplos de lípidos y nombres, tenemos que estudiar pues todos estos temas. Sigamos. Clasificación de los lípidos. Bueno, habiendo tantos lípidos, químicamente cómo se caracterizan, cómo los vamos a clasificar, bueno, ahí tienen las menciones concretitas. Lípidos simples, no tienen otras sustancias químicas que acompañan, se denominan grasas y se denominan, también pueden ser así en este grupo, pero principalmente grasas y ceras. Cuando escuchamos este término nos está dando la idea de una grasa casi sólida o en su caso semisólida. ¿De qué grasas estamos hablando? Voy a dibujar aquí una T y una G. Ojalá logre una bonita G. ¿No? Estoy aprendiendo. Un triglicérido, un triaceterol es una grasa sólida. Grasa que está en el tejido adiposo es de esas características. Es una grasa simple. Vamos a ir viendo luego qué componentes tiene. Las ceras naturales, ceras biológicas, ceras producidas en los seres biológicos, ¿no? Por ejemplo, la cera del panal de abejas. ¿Sí? ¿Conocen ustedes el panal de abejas? Hay miel, pero hay unas celdillas, ¿verdad? Donde se acumula la miel. Las celdillas son ceras, son semisólidas, son grasas simples, son ésteres de tipo anhídridos químicamente. Bien, ¿qué otras cerillas podemos encontrar en nuestro organismo ahora? El conducto auditivo, si usted no hace una buena limpieza, un cotonete, entonces, ¿qué pasa? Se va a ir solidificando esa producción de cera, ¿verdad? Puede haberse solidificado, puede generar problemas, un tapón sérico, y bueno, hay que recurrir a la visita médica para que nos generen una limpieza, por ejemplo, ¿no? Este es otro ejemplo, entonces, que tenemos lípidos. Los lípidos complejos, ciertamente son complejos. Son lípidos que tienen más otro componente químico, dice el nombre, fosfolípidos. Son lípidos que tienen más ácido fosfatídico, están representados por el grupo fosfato, PO4, dos guiones de carga negativa. Ustedes recuerdan química. Lípidos, lípidos unidos con azúcar. Puede ser el azúcar glucosa, puede ser el azúcar galactosa. Otros lípidos complejos, otros, ¿cuáles? Sulfo, lo dice su nombre, sulfolípidos, lípidos con el radical sulfato. SO4, dos carguitas negativas. Aminolípidos, lípidos con grupos aminos. Vamos a ir viendo, por ejemplo, la colina, la serina, que se van a ir uniendo a este tipo de lípidos. Y bueno, las lipoproteínas son proteínas con lípidos. Bueno, entonces, estos son los lípidos complejos. Y muy característico que es el fosfolípido y el glucolípido, ¿saben dónde están? Ya estarán recordando ustedes. Están en la membrana celular. Esta es una membrana celular. En histología la han estudiado a detalle. Tiene una bicapa bifosfolipídica, ¿se acuerdan? ¿Y qué está en esta bicapa lipídica? Están pues los fosfolípidos.
También tenemos colesterol presente. Hay una barrita que casi no se nota, hay el colesterol. ¿Azúcares están? Sí, están también los glucolípidos, miren. Aquí tenemos carbohidratos, esta barrita verde, ramificaciones, que son glicoproteínas, proteínas que atraviesan la membrana, bueno, en realidad, más que describirla, la membrana, que no es el estudio de hoy día, pero que es una bicapa fosfolípida, que también encontramos, y uniéndose a estos lípidos, pues también están los carbohidratos para generar los glucolípidos. Bien. También tenemos otro grupo de sustancias que son los precursores y los derivados. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos de unas sustancias iniciales para sintetizar nuestros lípidos. Y que también de esos lípidos pueden derivar otras sustancias que tienen también sus propias funciones y que tienen una propiedad específica semejante a los lípidos y que por eso se categorizan dentro de este grupo de los lípidos. ¿Cuáles son? Bueno, de la alimentación provienen, por ejemplo, las vitaminas, que son las liposolubles. Y estas, para que puedan ser efectivas en nuestro organismo, tienen que solubilizarse en los lípidos que disponemos en nuestro organismo. También podemos hormonas sexuales masculinas, sexuales femeninas. Tenemos unas hormonitas que se llaman testosterona, cortisol, por ejemplo, dexametasona, por ejemplo, que si bien no son lípidos como tal, sino son hormonas, pero sus propiedades son lipídicas. Entonces tienen esta relación. Precursores típicos, ácidos grasos, ahí está AGL, ácidos grasos libres se dice, cuando no está unido a ninguna otra sustancia a nivel celular, ácidos grasos libres. Pero es un componente básico de estos lípidos que estamos nombrando. Todos estos lípidos, los lípidos simples, los lípidos complejos, básicamente tienen ácidos grasos, ácidos orgánicos. Y estos ácidos se unen a un alcohol. El alcohol tiene dos ejemplos. Puede ser, en el caso de los lípidos simples, quiero decirles, ácidos grasos más un alcohol que se llama glicerol. En los lípidos complejos, ácidos grasos más un alcohol, el glicerol, o un alcohol esfingosina. En otras diapositivas tenemos ahí el texto de estas menciones. Bien, entonces de inicio tienen que quedarse con los precursores. Ácidos grasos más glicerol inicialmente. Ahora, si se trata de los fosfolípidos y de los glucolípidos, por ejemplo, tenemos ácidos grasos más glicerol o ácidos grasos más otro alcohol esfingosina. ¿Ve? Tiene cierta diferencia, ¿verdad? Bueno, entonces veamos ahora a los ácidos grasos. Bien, no vamos a hablar de su parte textual, ustedes van a ir revisando posteriormente cuando tengamos el material disponible. Bien, ácidos grasos. Varias clases de ácidos grasos. Y ya hemos indicado que es el componente básico precursor de todos los lípidos. Bien. Están viendo aquí una imagen ¿de qué? De los ácidos grasos. Están recordando una forma de escribir química mediante barras y que cada vértice de la barra es un átomo de carbono y que si se imaginan, ese átomo de carbono está saturado
con átomos de hidrógeno, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un ejemplito. No me sale muy bien, pero bueno, me van a disculpar. Por ejemplo, esto es un carbono, este vértice. Aquí está otro carbono. En este vértice es el carbono y así, ¿verdad? Ya. Ahora, este carbono está saturado a un carbono. Entonces ya tiene un electrón que está compartiendo enlaces covalentes. Puedo añadir un átomo de hidrógeno, ¿verdad? Aquí, si hago un enlace, puedo añadir, bueno, no estoy manejando bien el puntero, otro hidrógeno. Aquí otro enlace y aquí tengo otro hidrógeno. Más o menos para recordar la saturación con átomos de hidrógeno al átomo de carbono. Entonces aquí tienen que imaginarse en estas fórmulas, vamos a borrar un poquito esto para que no nos genere desorden, ¿verdad? Bueno, entonces veamos lo que está pasando con estas imágenes, con estas fórmulas de los ácidos grasos. Siempre recordando que los ácidos grasos son componentes primordiales de todos los lípidos en general. No hay un lípido que no tenga ácido graso, no lo hay, porque caso contrario entonces ya no sería un lípido. ¿Bien? Bueno, tenemos un ácido graso saturado. ¿Qué caracteriza este ácido graso? ¿Qué caracteriza? Su grupo funcional, ácido carboxílico. Por eso es un ácido orgánico. Si contamos desde este átomo de carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 átomos de carbono. Este ácido graso solo tiene simples enlaces, por eso es un ácido graso saturado. Su nombre es el ácido palmítico, que tiene 16 átomos de carbono. Generalmente este tipo de ácidos grasos saturados están en este grupo de lípidos que se denominan triacilgliceroles, que se denominan ceras. Por eso es que casi son semisólidos o sólidos. Por otro lado, cada ácido graso tiene que tener para nuestro metabolismo solo un número par de átomos de carbono. En otros mamíferos sí pueden procesar ácidos grasos de impares, 3, 5, 7, etcétera, átomos de carbono en su ácido graso. Bien, solo par para nosotros. También tenemos esta otra variedad de ácidos grasos que se denominan insaturados porque mínimamente pueden presentar un doble enlace. Recordando química, hidrocarburos o sustancias hidrocarbonadas están recordando a los dobles enlaces. En este otro ejemplo están dos dobles enlaces. Y cuando un ácido graso ya tiene más de un doble enlace, se suele denominar como ácido graso poliinsaturado. Poli, insaturado, dobles enlaces. Bien. Igualmente, ¿verdad? Ácido carboxílico, ácido carboxílico. Eso caracteriza a los ácidos grasos. Este es un ácido graso monoinsaturado. ¿Cuál es su nombre? Es el ácido oleico. Tiene 18 átomos de carbono, un doble enlace. Este otro es el ácido linoleico. Tiene 18 átomos de carbono y dos dobles enlaces. Ahí como ven. Entonces, en un inicio tenemos ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados, y dentro del grupo del insaturado, la denominación de poliinsaturados.
Ahora estos poliinsaturados nos generan un gran beneficio para nuestro nivel celular, especialmente para funciones especializadas, especialmente para las células nerviosas, y es que con los pues es decir, utilizando un ácido graso poliinsaturado a nivel celular, ¿qué podemos hacer? Miren lo que podemos hacer. Podemos generar otros ácidos grasos poliinsaturados. Por ejemplo, si utilizáramos ácido linoleico, que tiene 18 átomos de carbono, podríamos generar un ácido graso alargando los átomos de carbono, un ácido graso de 20 átomos de carbono, de 22, de 24, de 20 átomos de carbono, que no solamente tenga dos dobles enlaces, que pueda tener 3, que pueda tener 4, que pueda tener 6 dobles enlaces. Imagínense entonces poder dar lugar a la síntesis de otros ejemplos de ácidos grasos poliinsaturados. Esa es una gran ventaja metabólica. Otra ventaja, que utilizando un ácido graso poliinsaturado podemos sintetizar ácidos grasos especializados con el nombre de eicosanoides. Les digo especializados porque no forman los eicosanoides, son ácidos grasos especializados, no forman parte de ningún lípido, pero tienen funciones particulares en determinadas células, tejidos, por ejemplo en el útero, por ejemplo en relación con espermatozoides, por ejemplo, a ver qué otros ejemplos, con las plaquetas, gusanos, con los leucocitos, cumplen funciones. Bien, sigamos. Un ejemplo bien sencillito de los ácidos grasos saturados de simples enlaces. Y bueno, acá tenemos varios ejemplos de ácidos grasos saturados que podemos utilizar. Butírico, valérico, caproico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico, por ejemplo. Algunas de sus fórmulas. Del butírico, el ácido funcional, grupo funcional, de secuencia desde el grupo funcional, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, por eso es but. Y bueno, lo que les decía hace rato, recuerdan, saturados con átomos de hidrógeno. No hay otro componente. Es un ácido graso que está en el lípido simple. No hay otro componente más que este y luego, por supuesto, el glicero. De estos otros ejemplos, el palmítico, que es el que más frecuentemente está en los triglicéridos, también se puede representar en esta forma de bolillos. Ahí está el ácido carboxílico. El bolillo es el átomo de carbono, de bolillos de barras. ¿Recuerdan? Otra forma de escribir y representar fórmulas. Ahí está, carbonos, simples enlaces, ¿verdad? Y si queremos pensar en los hidrógenos, pues ya saben que cada átomo de carbono tiene 2 hidrógenos saturados y el último 3 hidrógenos saturados, como este caso, por ejemplo. Al final, en la colita, 3 átomos de hidrógeno, por lo demás, miren, 2, ¿verdad? Bien, esos los saturados. Podrían ustedes ejercitar y dibujar. Caproico dice ahí 6, es decir, tiene 6 átomos de carbono. Pueden dibujar una fórmula de 6 átomos de carbono. Y de los insaturados vamos a recapitular lo siguiente, que es muy importante. El ácido oleico, pues tiene 18 átomos de carbono. Ahí está el ácido, que se representa así. Y es un doble enlace, ¿no? Entonces también se lo puede representar en esta forma doblada sobre sí mismo. Estos dos ácidos, el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico, son ácidos grasos denominados esenciales. Ácidos grasos esenciales. ¿Por qué? Porque tienen que estar incluidos en la dieta. No vamos a sintetizar estos ácidos
¿Qué tipo de dieta? Por lo general, aceites. Aceite de soya, aceite de oliva, aceite igual, aceite de almendras. Bueno, algunos aceites, claro, son consumidos como alimentos, ¿verdad? Pero otros aceites no. Pero también otras variedades de aceites sí tienen este tipo de fórmulas químicas. El aceite de atún, por ejemplo, el aceite tienen este tipo de ácidos grasos. A medida que tengan mayor número de dobles enlaces, pues es más fluido el ácido, ¿no? Entonces, este ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico, por favor, no se olviden, son ácidos esenciales que van a ir con nuestra dieta. 18 átomos de carbono, 2 dobles enlaces, 18 átomos de carbono, 3 dobles enlaces. Entonces, les decía, esto es muy ventajoso porque esto nos permite obtener ya en el nivel celular otros ejemplos de ácidos grasos que tengan mayor número de átomos de carbono, tal vez 20 átomos de carbono con 2 dobles enlaces, tal vez 22 átomos de carbono con 3 dobles enlaces, y lo propio en este tipo de ácido linolénico, ¿no? Bien, por otro lado tenemos el ácido araquidónico, así es su nombre. Este ácido araquidónico también podemos sintetizarlo. Se dice que es semi-esencial para algunas variedades de mamíferos que no, por ejemplo, los gatitos no logran sintetizar ácido araquidónico. Por eso se denomina ácido semi-esencial. ¿Qué particularidad tiene este ácido araquidónico? Tiene 20 átomos de carbono, tiene el ácido, ha liberado un protón, está como carboxilato en este caso y tiene los 4 dobles enlaces. Este tipo de ácido graso, que es de la familia omega 6, porque tiene mayor número de dobles enlaces, tiene 20 átomos de carbono, este ácido araquidónico es el que vamos a utilizar para la síntesis de otros ácidos grasos especializados que se denominan el grupo de los eicosanoides. Entonces, no se olviden, para sintetizar eicosanoides vamos a requerir al ácido araquidónico. Por lo demás, tienen ahí ejemplos de escritura que también están en el libro, cuántos átomos de carbono, cuántos dobles enlaces, tal vez si han olvidado un poco de nomenclatura de colegio, vamos a ir, por ejemplo, con el linoleico. Esto quiere decir que tiene 18 átomos de carbono. El número siguiente, después de los 2 puntos, significa que tiene 2 dobles enlaces. ¿Dónde están? ¿En qué localización están? Están en el átomo de carbono 9 y otro en el átomo de carbono 6. Esa es la localización de los dobles enlaces, ¿sí? Y si ven, inicia con el átomo de carbono número 9. Ahí como verán. En el caso de estos ácidos grasos, entonces tienen omega 7, omega 9, omega 6, omega 3, omega 6, omega 3 en este caso, ¿no? Y de preferencia, cuando vemos los enlatados que tengan aceites, dice, tiene rico en familia omega 3, rico en familia omega 6. Eso significa que tienen varios dobles enlaces. Bien, los eicosanoides. Recordando que son a partir de la fórmula química del grupo de lo que es el ácido araquidónico. Eso no es complejo, hay varias enzimas que participan, tenemos varios subderivados, ahora nos vamos a ir a lo concreto. Los eicosanoides se conocen como eicosa polienoicos. 20 átomos de carbono, polinumerosos dobles enlaces. ¿Cuáles son? ¿Cómo se abrevian? Leucotrienos, se abrevian en mayúsculas todos estos grupos, LT, lipoxinas, LX, prostaglandinas, PG, tal vez las
mencionaron cuando estudiaban embriología, prostaciclinas PGI, tromboxanos TX. Esos son los eicosanoides, los ácidos grasos especializados. ¿Qué funciones tienen? Esta es una lipoxina, ¿vean? Tiene los 20 átomos de carbono, tiene los 4 dobles enlaces, pero algo que nos llama la atención, aquí está el ácido carboxílico, ese es el ácido carboxílico, hidroxilo, hidroxilo, hidroxilo. Es una sustancia hidroxilada, ¿sí? Es un antiinflamatorio que en general se sintetiza más cuando se toma o se ingiere aspirina. La aspirina es antitérmico, es analgésico, es antiinflamatorio, es un medicamento realmente de maravillosas propiedades farmacológicas. Y cuando pacientes que toman, por ejemplo, para el reumatismo, aspirina, ay, me ha calmado el dolor, me ha aliviado. Es que la aspirina lo que ha hecho es facilitar la liberación inflamatoria. Esta lipoxina es antagónica, es inhibidor de los leucotrienos. Veamos a los leucotrienos. Ese es un leucotrieno. Como verán, ya varía un poquito la fórmula. Ahí tenemos un puente oxo. Por lo demás, solo la cadena hidrocarbonada doblada en un semiciclo. Y bueno, está en los leucocitos. Leucotrienos, leucocitos. Ocasionan broncoconstricción, son agentes favorecen la inflamación. Y bueno, se ha destacado que en el asma pues están presentes. Y en realidad, qué bueno que estén presentes porque gracias a la presencia de estas sustancias están estas manifestaciones clínicas que hacen diferente al asma de otra patología pulmonar, por ejemplo. Bueno, ¿y qué otra cosita más? Están también sintetizados en los neutrófilos, en los eosinófilos, en los monocitos, mastocitos, etc. A nivel alveolar, a nivel de las células epiteliales, pero de los vasos pulmonares, ¿sí? Pueden facilitar también una vasodilatación, genera una atracción hacia esa zona de neutrófilos y de monocitos. Y bueno, como les decía, se presenta en el asma, en la rinitis alérgica también. Bien. Prostaglandina. Esa es la fórmula de las prostaglandinas. Aquí está el ácido, esa es la fórmula. Realmente forma un anillo pentagonal en el vértice, hidroxilo, hidroxilo, dos dobles enlaces y el grupo, en este caso, carbonilo, ¿no? Las prostaglandinas actúan como hormonas locales. No son hormonas, pero tienen una acción similar. ¿Por qué? Porque actúan con receptores de membrana. Facilitan la contracción de la musculatura lisa a nivel del útero y también están presentes en el semen en pequeñas cantidades y es muy favorable en el caso de cuando la madre está ya por dar a luz o parto a término, entonces estas sustancias son muy importantes. Los tromboxanos están en las plaquetas, facilitan la agregación plaquetaria. Todo el proceso de coagulación es bastante largo que explicar, pero al final del proceso de la coagulación tenemos la formación de trombos, pequeños trombos, que se empaquetan en una especie de red, ¿no? Que generan las plaquetas favorecidas por los tromboxanos. Entonces, un vaso que estaba roto, pues se cierra por esta agregación plaquetaria, ¿no? Es importante, ahí está el ácido, tiene otros dos dobles enlaces, un grupo oxo en este caso y otro grupo oxo y un hidroxilo. Los tromboxanos, pues como les decía, si hay una herida, facilita el cierre de las heridas, evita una prolongación de la hemorragia, ¿no?
Y bueno, hay varias situaciones de medicamentos que pueden inhibir la acción de los tromboxanos, lo estaremos viendo ya posteriormente. Las prostaciclinas evitan a los tromboxanos, evitan la agregación plaquetaria, son vasodilatadores muy efectivos y bueno, esta es prostaciclina. Como verán, un poquito diferente a las anteriores, en realidad muy diferente a las anteriores. Y más prostaciclina. Y bueno, tenemos un tema de ácidos grasos, estas generalidades químicas, propiedades fisiológicas de los ácidos grasos que van a encontrar en este enlace, que luego lo van a disponer a medida que les pase las diapositivas en bioquímica de Thomas de Vliet. Y bueno, habiendo terminado con los ácidos grasos, pues quiero decirles que a continuación ahora vamos a ir hablando rápidamente del triglicérido o triacilglicerol, que ya ahora sí estamos con los lípidos. Lo que hemos visto de ácidos grasos es familiarizarnos con la química de los ácidos grasos, que son componentes químicos de todos los lípidos en general. Están en todos los lípidos. Por eso son muy importantes los ácidos grasos, que vengan con la dieta, que nosotros sinteticemos también ácidos grasos y que nos permita utilizar ácidos grasos para sintetizar un ejemplo de lípidos, como este es el caso de los trigliceroles. Bien, los triacilgliceroles están en el tejido adiposo, ¿no? El tejido adiposo almacena triglicéridos, que también se suele decir así. Veamos estas fórmulas concretas. Esta parte central es el glicerol. El químico, el alcohol, lo que es el propanotrio. Bien, no puse acá una imagen del glicerol, pero a ver, vamos a intentar colocar un propanotriol en la parte central. No me sale muy bien, me sale horrible el átomo de carbono, ¿no? Bien. Aquí voy a imaginarme un enlace y voy a imaginar al hidroxilo. Ahí está un poco mejor, ¿no? Aquí también voy a hacer una barrita, voy a dibujar el grupo funcional hidroxilo. Listo. Aquí tendré que hacerlo más grande, el oxígeno, ya no lo puedo manejar bien, el hidrógeno. Listo. Esa es la fórmula del glicerol, ¿sí? De los ácidos grasos ya hemos visto. Ácido carboxílico, cadena hidrocarbonada, saturada o insaturada. Monoinsaturada, poliinsaturada, igual, ¿verdad? Bien, esta fórmula, esto tiene que unirse a los ácidos grasos. Miren, aquí si quitamos este hidrógeno, ¿qué nos queda? Nos queda solo el oxígeno. Entonces, ¿qué queda aquí? Un enlace disponible. Y a ese enlace, pues vamos a unir un ácido graso. Miren, ahí, eso es lo que les digo. Aquí había hidroxilo, CH2 hidroxilo. Ese hidrógeno estamos borrando. Ahí les marco. Me queda oxígeno en disponible. A ese enlace disponible ingresa un ácido graso. ¿Qué tiene ese ácido graso? R. R representa a la cadena hidrocarbonada. CO representa al ácido carboxílico. Entonces aquí en realidad tenemos un éster. Ese es un éster. ¿Qué dicen los ésteres? Es la unión química de un ácido orgánico con un alcohol. Ahí está. El hidroxilo con el ácido graso. Lo propio aquí, vean. Este otro átomo de carbono.
Aquí está ese hidroxilo. Vean, voy a quitar ese hidrógeno. Me queda solo ese oxígeno. Ahí está el oxígeno. Enlace disponible. Ingresa otro ácido graso, ¿verdad? En este tercer átomo de carbono, aquí, esto se elimina, hidrógeno. No es que se elimine, se libera el hidrógeno, ¿no? Y nos queda solo este oxígeno. Ahí está solo el oxígeno. Enlace disponible y lo unimos a otro ácido graso. Bien, entonces ese es un éster. Los tres grupos funcionales hidroxilos han sido esterificados, de tal modo que tenemos un triacilglícero, ingresando, por eso necesitamos disponer de ácidos grasos para lograr esa esterificación. Voy a ir borrando esto para evitar el desorden. Bien, en esta otra imagen, ahí está, sin las rayitas que hemos hecho, el ácido graso, el alcohol inicial, el otro alcohol, que fue alcohol, ácido graso, y bueno, estas formas que se ven así sombreadas es que en realidad tenemos que ver la imagen de arriba hacia abajo, ¿no? Eso significa eso que están un poco como está el R1 y el R3 como que están dobladas, un poco encorvadas hacia abajo, ¿no? Eso significa esta estereoisomería, ¿no? Bien, eso es un triacilglicerol, que básicamente está compuesto del alcohol glicerol y de ácidos grasos. Si solo ingresa un ácido graso, se dice que es un monoacilglicerol. Si solo ingresaran dos ácidos grasos, se dice que es un diacilglicerol. Y claro, si ingresó el tercero, obviamente es un triacilglicerol. Entonces, en el tejido adiposo podemos estar disponiendo monoacilgliceroles simplemente, o diacilgliceroles, o en su caso, triacilgliceroles. Entonces, suele decir los lípidos simples. ¿Cuáles son ejemplos? Monoacilglicerol, diacilglicerol, triacilglicerol. Bien, bueno, ya vamos a ir finalizando. Ahora tenemos la otra variedad de lípidos que se denominan fosfolípidos. Fosfolípidos. Son lípidos complejos, donde vamos a tener ácidos grasos, el glicerol, y ahora otro grupo, el fosfato. Fosfato. Voy a poder dibujar acá el grupo funcional fosfato para que ustedes recuerden. Viene del ácido fosfórico, ¿recuerdan? Espero que me salga bien el oxígeno. Ay, qué bueno. Una barrita que se me ha ido por arriba y otra barrita. Cargas negativas. Eso es fosfato. ¿Bien? Bueno, entonces estos fosfolípidos tienen dos subgrupos. Primer grupo, si pueden anotar, ácidos grasos, glicerol, grupo fosfato. Ese es un grupo. Y esos se denominan fosfogliceroles. Repito, dentro del grupo de los fosfolípidos hacemos dos flechitas. Punto 1. Los fosfogliceroles. ¿Qué tienen? ¿Cuáles son sus componentes? Ácido graso, glicerol, fosfato. El otro grupito, esfingolípidos. Esfingolípidos. ¿Qué tienen? Ácido graso más esfingosina, que es un alcohol, más fosfato. Entonces, dentro de los fosfolípidos tenemos dos subgrupos, fosfogliceroles y esfingolípidos, ¿no? Tienen varias características, están en las células nerviosas, están en la mielina, tienen
generan una protección a nivel de las dendritas, de las sinapsis, están en las membranas celulares, están en la como capa difosfolipídica, bueno, funciones ya más especializadas. Aquí sí que no vamos a hablar de que son generadores de energía. No, esto es otro tipo de función. Generadores de energía permanente, los triglicéridos en el tejido adiposo. Bien, vamos a ir quedando entonces en la estructura de los fosfolípidos. Vamos a ir viendo qué otros componentes se incluyen dentro del grupo de los fosfolípidos. Y bueno, esta es una imagen donde reconocemos esta fracción coloreada y esta otra fracción en blanco y negro, que no es nada más que la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos, y que los fosfatos son estos, los fosfatos que tienen carga eléctrica negativa y que establecen, que se dice, una cabeza hidrofílica o cabeza polar. Y la cadena hidrocarbonada es la parte hidrocarbonada hidrofóbica no polar. Aquí no hay grupos funcionales, solo es carbono e hidrógeno, pero aquí sí tenemos el fosfato. Entonces, ese comportamiento ya tienen los lípidos, situación que no tienen los triglicéridos. Por eso es que repelen a las moléculas del agua. Por eso es que tienen que formar micelas, diferentes variedades de micelas con el agua. En cambio, estas sí ya pueden rodearse de moléculas de agua en atracción, repito, de enlaces por puentes de hidrógeno con el fosfato. Por ejemplo, este oxígeno. Vamos a recordar un enlace por puente de hidrógeno. ¿Qué tiene esto? ¿Se va a unir a quién? A ver, estudiantes, ¿quién ha recordado ya esta situación? Se va a unir a la carga protónica, ¿verdad? ¿De quién? De una molécula de agua. ¿Recuerdan? Ya, este es otro protón, ¿verdad? Esto es positivo y aquí es negativo. Ya, este es un enlace por puente de hidrógeno. Miren la atracción de la carga negativa con la positividad de la molécula de agua. Bien, bueno, entonces, como les decía, vamos a quedar en estructura de los fosfolípidos. Bien, agradezco su atención, que se encuentren muy bien, cuídense por favor, cuiden a su familia y bueno, entonces nos retiramos y colocamos nuestra asistencia. Vayan generando sus preguntitas para una siguiente clase, por favor. Bueno, creo que acabamos. Muchas gracias, doctora. Tenga buena noche. A ustedes las gracias igualmente. Muy buenas noches. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Muy amables en su casa.